nos vamos con el inicio de la visita domiciliaria. Esa visita domiciliaria ya vimos que está fundamentada en el 42 del Código Fiscal de la Federación. Y aquí, ¿qué nos dice? ¿Sabes qué? ¿Cómo vamos a iniciar? ¿Cómo inicia una visita domiciliaria? Dice, una vez que las autoridades procedieron a notificar la orden de visita y a dar inicio a la misma, cumpliendo con los requisitos que se mencionan, ahorita vamos a ver los requisitos, los principales actos y hechos que se pueden presentar en el desarrollo de una visita son la solicitud de documentación, sustitución y aumento de personas designadas para realizar la visita, colocación de sellos y marcas, actas parciales, ampliación del plazo de la visita y compulsa ante terceros. Y yo aquí les coloco un pequeño esquema de cómo sería el transcurso de una orden de visita. Inicia con el acta parcial de inicio, las actas parciales que se van levantando de acuerdo a las revisiones que las personas designadas por el SAT nos están haciendo en la revisión. Nos invitan, por decir, a conocer algunos errores, algunas omisiones que hemos estado cometiendo y se va a realizar la última acta parcial. Para esto ya pasaron alrededor de 6 meses, donde la autoridad está revisando. Bien, entonces aquí tienen este esquema de cómo va a iniciar y el proceso que lleva la visita domiciliaria. ¿Qué les comento? Ya aquí estamos hablando de la notificación, ¿sí? De la visita domiciliaria y los requisitos que debe de llevar esa visita domiciliaria. Aquí nos dice, les coloco aquí algunos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a las visitas domiciliarias. Ahí tienen ustedes el registro digital para que puedan leer y ahondar más en este tema. Nos dice, visitas domiciliarias, las disposiciones legales que las regulan deben de interpretarse conforme al artículo 16 constitucional. Sí, entonces nos vamos al artículo 16 constitucional y podemos nosotros ahí analizar si esa visita domiciliaria cumple con los requisitos y la finalidad de la visita domiciliaria. Punto importante de una visita domiciliaria. También la misma Suprema Corte en este registro digital nos habla de la inviolabilidad del domicilio. ¿Qué es la inviolabilidad del domicilio? También es un derecho humano que puede la autoridad estar violando cuando se presenta ante nuestro centro de trabajo, nuestra empresa, y nos inicia una visita domiciliaria. ¿A qué se refiere con esto? Fíjense, hay muchas veces en que llega el notificador y ya la autoridad, como las personas que nos van a revisar, quienes van a estar dentro de nuestras instalaciones, y es muy claro que nosotros debemos de proporcionarles un espacio donde deben estar trabajando y donde nos van a solicitar a nosotros documentación, archivos, etcétera. ¿Qué sucede? Y esto es punto importante para impugnar esa orden de visita domiciliaria, porque nos ha sucedido en que llegan los visitadores o llegan las personas autorizadas y resulta que se meten hasta la cocina, ¿sí? No respetan, no cumplen el protocolo. Oye, vengo a notificarte, vamos a iniciar, levantamos el acta, me vas a proporcionar el lugar donde vamos a estar, 2, 3, no sé, las personas que manda la autoridad. Y aquí en este cubículo, en esta oficina, es donde yo voy a permanecer y de aquí no puedo yo salir a revisar tus instalaciones y anotar, ¿sí? O tomar en cuenta todo lo que estás haciendo, porque eso ya no me compete, no es de mi competencia. Mi competencia es venir y revisarte a través de una visita domiciliaria con los requerimientos que nos dice la misma ley. Y fundamentándonos en el artículo 16 constitucional. Pero hay quienes van a revisar todo, ¿no? Se meten al área de producción, van a las oficinas, ¿no? Van a pedir algunos documentos que no tienen la competencia para hacerlo. Y entonces ahí dice la Suprema Corte, la inviolabilidad del domicilio debe de ser resguardada. ¿Cuándo?
sea sujeto de una visita domiciliaria. Y aquí nos dice, la inviolabilidad del domicilio es el derecho fundamental que permite disfrutar de la vivienda sin interrupciones ilegítimas y permite desarrollar la vida privada sin ser objeto de molestias. En este sentido, el espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima. ¿Sí? Mi empresa es mi vivienda, es mi lugar de trabajo y debe de estar resguardada. Yo únicamente autorizo a quién le voy a permitir conocer esa intimidad, en este caso, a mis personas trabajadoras, ¿no? A lo mejor a las personas con las que tengo relación comercial, los proveedores, los mismos clientes, ¿sí? Pero, no más allá. Estas personas visitadores no tienen la facultad de extenderse. Ahí también les coloco otro registro digital que habla del derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad protege la no divulgación de datos de la vida privada de una persona, es decir, que los demás no conozcan aspectos de su vida sin su consentimiento, situación que los visitadores vienen a realizar cuando se presentan e ingresan a la empresa como resultado de una visita domiciliaria. ¿Sí? Y empiezan, como les digo, a tomar nota sin llevar el protocolo que se debe de llevar. Únicamente voy a revisar tu documentación, tus archivos, y me vas a prestar un lugar. Yo traigo mi computadora, yo traigo mi equipo, ¿sí? Tampoco pueden ingresar a menos que en esa orden se estipule, se fundamente y se motive verazmente que puedo yo o que tengo el derecho de manipular tus equipos de cómputo, ¿sí? Entonces, toda esa situación ustedes deben de cuidar también para no entrar en ese detalle de, de que violen sus derechos, ¿sí? Voy a pasar a un documento que es como un resumen, ¿sí? Para que ya para terminar con lo de visitas domiciliarias y pasarnos a lo que son los medios de defensa, pero me parece interesante que ustedes lo vean. Déjenme, voy a pasar aquí, ¿sí? En cuanto a las notificaciones, fíjense. En este caso, nos dice, en el material ustedes tienen por ahí también, ahorita lo vamos a ver, me parece que está en la parte aquí. Y ahorita regresamos a de las notificaciones. ¿Sí? Las notificaciones de los actos administrativos se harán. Es el 134 del Código Fiscal de la Federación, 134 y 135. Nos dice, por correo ordinario o por telegrama, por estrados, por edictos, por instructivo. Y dice, ¿cuándo surten efecto las notificaciones personales? De conformidad con lo establecido en el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación, las notificaciones personales surten efecto al día hábil siguiente en que fueron practicadas. Y muchos preguntan, ¿no? Nos preguntan en el área de la abogacía, nos dicen, oye, ¿qué se entiende eso? ¿Qué es eso de surtir efectos? Bien, el surtimiento de efectos es el momento procesal en que una notificación se perfecciona y genera que tanto la notificación como el acto administrativo que se notifica produzcan todos sus efectos jurídicos. Una notificación solo puede afectar al notificado cuando ésta surte sus efectos. El surtimiento de efectos obedece a la necesidad de que el destinatario de la notificación pueda conocer debidamente el acto que se le notifica para estar en situación de consentirlo si está de acuerdo con el mismo o bien impugnarlo o a través de los medios de defensa procedentes si considera que es ilegal o inconstitucional. Entonces, cuando nosotros recibimos
una notificación, ¿sí? Nos dice ahí, surtirá efectos al día siguiente de su publicación, o bien a través del buzón tributario dice al día siguiente en que se haya abierto o que hayamos nosotros ingresado ahí en el buzón tributario donde nos viene la notificación. Ya ven que hasta en primer lugar nos aparece el acuse de que nos está informando que tenemos un acto administrativo, ¿no? Después viene el acto administrativo, inclusive nos piden la firma electrónica para que nosotros podamos descargarlo, y al final de cuentas nos dice, bien, ese es tu acuse de que ya estás notificado. O sea, ya abriste, ya descargaste ese acto administrativo, ya estás dado por enterado de lo que la autoridad te está requiriendo. Entonces, ¿cuándo surte efectos? ¿Cuándo se perfecciona? Ese perfeccionamiento quiere decir que a partir de cuando, una vez que yo ya leí ese acto y que ya recibí el acuse, dice, surtirá efectos, empezará a correr el tiempo de esta notificación a partir del día siguiente hábil. Si llega a caer en viernes, bueno, mi día hábil siguiente en que empieza a surtir efectos o a correr el tiempo para que yo pueda hacer algo en contra de ese acto o bien consentirlo, se empieza a contar a partir del lunes. Si cae un día inhábil por ley, ¿sí? Un día de descanso obligatorio, vamos a llamarle así, de igual forma, surtiría efectos hasta el siguiente día hábil. Ahí empieza a correr, como le llaman, empiezan a correr los términos. ¿Qué términos? El término del tiempo que tú tienes para aceptar ese acto administrativo o bien para impugnarlo. En el caso, por ejemplo, de las devoluciones de IVA, por ejemplo, yo les voy a poner ese ejemplo. Me notifican, oye, ¿sabes qué? Me enviaste documentación, necesito que me envíes más datos para que yo pueda autorizarte esa devolución que me estás solicitando. Bueno, entonces yo me doy por notificada. Ya ven que tenemos 3 días que el sistema nos dice, si al tercer día tú no has abierto esa notificación, bueno, pues ya en automático por default ya estás notificado, ¿no? Ya si tú no te das cuenta, bueno, ya no es mi problema. Pero entonces empieza a surtir al siguiente día y empieza a correr el plazo. Por ejemplo, si es hoy me llegó mi acto administrativo, hoy lo voy a abrir, ¿no? Y me dice el SAT, ¿sabes qué? De acuerdo a la documentación que me enviaste para que yo te devuelva esa cantidad de IVA, eh, necesito que me mandes más información. Y tienes 20 días hábiles para enviarme lo que te estoy solicitando de más, ¿sí? Abrí hoy esa notificación, hoy la firmé, vamos a llamarle así. ¿Cuándo empieza a correr mi término o mis días? Esos 20 días, ¿cuándo van a empezar a correr? A partir del día lunes. Y si el martes, que es 16, es inhábil, bueno, ese día también lo voy a descontar de los 20 días hábiles que yo tengo para presentar esa documentación, ¿sí? Déjenme ver por aquí, nos llegaron algunas preguntas o comentarios. Me dice, buenas tardes, contadora, buenas tardes, contador José Ángel, muchas gracias. He tenido casos cuando me llega un requerimiento del SAT por presentaciones de declaraciones de impuestos fuera de tiempo, pero es personal del gobierno del estado los que me solicitan la información y tengo que entregar lo solicitado en las oficinas de la Secretaría del Estado. La pregunta es, ¿en dónde puedo revisar el fundamento donde el SAT le da la facultad al gobierno del estado para realizar requerimientos? Sí, ahorita lo vamos a ver. Dice la contadora Isa, después de 3 días se entiende por notificado. Creo, efectivamente, sí, miren, aquí igual en su material tenemos, déjenme ver aquí de la pregunta que nos hace el contador, nos dice, fíjense, las autoridades, miren, aquí está. Déjenme ver aquí, esta que fue. Aquí está.
Ley de Coordinación Fiscal Contador. En el artículo 14. Las autoridades fiscales de las entidades que se encuentren adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y las de sus municipios, en su caso, serán consideradas en el ejercicio de las facultades a que se refieren los convenios o acuerdos respectivos como autoridades fiscales federales. En contra de los actos que realicen cuando actúen de conformidad con este precepto, solo procederán los recursos y medios de defensa que establezcan las leyes federales. Autoridades coordinadas. La coordinación fiscal en México se entiende como el conjunto de acciones de tipo hacendario basadas en las relaciones entre la federación, los estados y los municipios, cuyo objetivo general es asegurar la equidad del sistema tributario hacia los contribuyentes de todo el país, simplificar el sistema tributario nacional y fortalecer económicamente las finanzas estatales y municipales, al fin de alcanzar y sustentar el desarrollo económico nacional. Entonces, es la Ley de Coordinación Fiscal el fundamento que nos presenta la autoridad para solicitar ese tipo de información que usted nos comenta, ¿sí? Se coadyuvan. Las autoridades, como les mencionaba hace rato, cierran un ciclo, ¿sí? Son amigas, todas. Y lo que el SAT identifica, en este caso muy particular de usted, oye, presenté tarde la declaración. Ah, ¿sabes qué? Como pertenecemos a la coordinación de autoridades de su estado, me parece que es de Nuevo León, parece que leí. Bueno, este estado de Nuevo León está dentro de la coordinación de autoridades. El SAT puede delegarle a la Secretaría de Finanzas, en este caso, la presentación de esa obligación, de la omisión de esa obligación. ¿Sí? El fundamento está en la Ley de Coordinación Fiscal. Aquí yo les coloqué el artículo 14 como uno de los fundamentos, pero de igual forma lo invito a que lea más, ahonde un poco más sobre esta ley, y ahí usted va a encontrar, incluso vienen ahí los estados que están dentro de esa coordinación. En caso de que su estado no se encontrara ahí, bueno, se impugna, ¿sí? ¿Sabes qué? Oye, me estás mandando a la Secretaría de Finanzas a que me cobre o a que me exija el cumplimiento de esta omisión de declaración o esta presentación tardía de la declaración, pero no estoy yo adherido a esta coordinación de autoridades. Entonces, no procede. Yo tengo únicamente mi trato contigo, SAT. No tienes tú la facultad de mandarme a otra autoridad fiscal para que me pueda solicitar esa información, ¿ok? Entonces, el fundamento es la Ley de Coordinación Fiscal. Bien, ¿qué autoridades fiscales federales tienen facultades de comprobación? El SAT, ¿sí? En la Ley del Servicio de Administración Tributaria, en el artículo 1 y 2, faculta al SAT para aplicar las facultades de comprobación. En el caso del IMSS, tenemos el 270 y el 271, quienes facultan al IMSS para ser autoridad que aplique facultades de comprobación. En la ley del Infonavit, el artículo 30, fracción primera, nos dice cuál es la facultad que tiene el Infonavit para solicitarnos información o bien para aplicar facultades de comprobación. En la ley del ISSSTE tenemos el artículo 208, donde también nos dice cuáles son las facultades de comprobación y lo acredita como ente que puede aplicar facultades de comprobación hacia las personas contribuyentes. La ley de aguas nacionales también, ¿sí? En su artículo 9, también es una autoridad que puede aplicar facultades de comprobación. Y como les digo, todas estas autoridades se encuentran en la Ley de Coordinación Fiscal. Ahí ustedes pueden identificar si sus estados se encuentran adheridos a esta coordinación fiscal. Y si están ahí, es totalmente legal que en el caso de la Secretaría de Finanzas nos llegue a cobrar alguna declaración o alguna omisión de declaración de ISR, por ejemplo, de IVA, o bien alguna otra omisión en declaración. Fíjense, a veces no sé si les ha pasado que a veces el SAT nos cobra multas de tránsito. ¿Por qué nos cobra multas de tránsito? Justamente por eso, porque son autoridades coordinadas.
¿sí? A lo mejor la Secretaría de Finanzas, por alguna razón, no pudo localizar a la persona contribuyente para cobrarle esa multa y bueno, le dice al SAT, como están coordinados, dice, ¿sabes qué, SAT? Ahí te mando esta multa de tránsito de fulanito, cóbrasela, ¿sí? Mándale un aviso a través de tu buzón tributario, a través del buzón tributario y dile que me pague. Sí, eso suele suceder. No sé si en algún momento ustedes ya lo vivieron, pero sí, el SAT nos puede cobrar una multa de tránsito porque son autoridades coordinadas, coadyuvan para el cumplimiento de la recaudación. ¿Sí? Las acciones de las autoridades fiscales, en el caso del SAT, ¿qué acciones nos puede llegar a afincar? Bueno, créditos fiscales, negativas de devolución de impuestos, embargos de bienes muebles e inmuebles, embargo de depósitos bancarios, listado 69B, operaciones inexistentes o simuladas y la cancelación de sellos, de certificados de sello digital. El IMSS, cédulas de liquidación de cuotas obrero patronales, capitales constitutivos, rectificación de la prima de seguro de riesgos y baja en el registro patronal. Tuvimos un caso reciente hace 2 meses, un cliente también se dedica al área de no es de construcción, digamos que instalaciones eléctricas en las construcciones. Él no es constructor, él únicamente es quien realiza las instalaciones eléctricas y abrió una sucursal. Hay una obra en Tulum y allá lo contrataron, ¿no? Para que haga la instalación en algunos hoteles que están abriendo por allá. Él es de Ciudad de México y manda a su personal de Ciudad de México, mandó a algunos trabajadores, unas personas trabajadoras y allá contrató a otras personas trabajadoras por algún motivo. Bueno, todo fue el protocolo, se dio de alta el registro patronal, se dieron de alta a las personas trabajadoras, etcétera, pero el IMSS de allá no le cuadró, vamos a llamarle así, la dirección, lo fue a buscar y por un número que era la siguiente, digamos, el local A, le pusieron local B, pero pertenecía a la misma construcción, ¿sí? Por ese simple hecho le canceló el registro patronal, ¿sí? Y le dio de baja a todos los trabajadores. Entonces, fíjense, ahí estas facultades de comprobación, oye, ¿sabes qué? No me estás presentando la dirección. Bueno, nosotros tuvimos a través de recurso de inconformidad, oye, ¿sabes qué? ¿Pero por qué me estás cancelando? No, le tuvimos que presentar el plano, el mapa, el registro catastral, donde esa dirección pertenece a la construcción y está dentro del domicilio que el cliente le manifestó. ¿Sí? Entonces, esa facultad también la tiene el IMSS. En el Infonavit, cédula de aportaciones y amortizaciones, negativas de prescripción o caducidad y embargo de depósitos bancarios. Les digo, aquí sí, esas son sus facultades, pero sin violentar derechos humanos, como ya lo vimos hace rato, ¿sí? Bueno, entonces, les decía que, les quiero mostrar esta parte también aquí, donde nos dice que, bueno, ya que hablamos sobre la notificación que es el día siguiente, el fundamento es el 135 del Código Fiscal de la Federación. Ahora, el amparo en el artículo 44 del Código Fiscal de la Federación, también ahí podemos nosotros verificar lo que es las notificaciones. Ahora, esto parte importante de la notificación en horas hábiles, ¿sí? En el Código Fiscal de la Federación tenemos el artículo 12 y 13, ¿sí? Para que nosotros podamos revisar la parte aquí en el 12 y 13, del horario de notificación y cómo nos tienen que notificar. 12, fíjense. En los plazos fijados en días, no se contarán los sábados, los domingos, el 1 de enero, el primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo, el 1 y 5 de mayo, el 16 de septiembre. Miren, es un día inhábil, lo que yo les digo. Si hoy abro mi notificación,
mi término empieza a correr a partir del día lunes, pero se suspende el 16 de septiembre, porque aquí el código en el artículo 12 me dice que es inhábil. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 1 de diciembre, aquí no han modificado eso, acuérdense que hoy ya es del 1 de octubre, ¿verdad? Perdón, el 1 de septiembre de cada 6 años, cuando corresponde, el 1 de octubre es cuando corresponde la transmisión del Poder Ejecutivo y el 25 de diciembre. ¿Sí? Aquí nos habla de los plazos que nosotros debemos ocupar para la notificación. Ahora, el 13 nos dice, fíjense, la práctica de las diligencias por las autoridades fiscales deberá efectuarse en días y horas hábiles, que son comprendidas entre las 7:30 de la mañana y las 18 horas. Una diligencia de notificación iniciada en horas hábiles podrá concluirse en una hora inhábil, sin afectar su validez. Tratándose de la verificación de bienes y mercancías en transporte, se considerarán hábiles todos los días del año y las 24 horas del día. Las autoridades fiscales para la práctica de visitas domiciliarias del procedimiento administrativo de ejecución de notificaciones y de embargos precautorios podrán habilitar los días y horas inhábiles cuando la persona con quien se va a practicar la diligencia realice las actividades por las horas que deba pagar contribuciones en días u horas inhábiles. También se podrá continuar en días u horas inhábiles una diligencia iniciada en días y horas hábiles, cuando la continuación tenga por objeto el aseguramiento de contabilidad o de bienes del particular. ¿Sí? Aquí únicamente tenemos que estar la visita domiciliaria tendría que estar diario, mientras dure ese procedimiento, entre las 7:30 y las 18 horas de todos los días. Si nosotros necesitamos en este caso, si el caso o el cliente, la persona contribuyente, hay necesidad de asegurar la contabilidad o algunos bienes, algún embargo precautorio, bueno, se pueden habilitar horas inhábiles. ¿Qué son horas inhábiles? Después de las 18 horas. ¿Sabes qué? Estamos asegurando, estamos revisando y nos tenemos que llevar toda la documentación que corresponde a la contabilidad de 5 años, por ejemplo. Oye, ya van a dar las 6 y no hemos terminado. Entonces el notificador, el visitador, tiene la facultad de extender, ¿sabes qué? A través de un acta bien requisitada, vamos a extender. ¿Cuántas horas más nos llevaremos? 4. Ah, bueno, pues entonces, más o menos, si las horas de diligencias terminan a las 6, necesitamos 4 horas más, 7, 8, 9, 10. Vamos a realizar un adendum, por ejemplo, un escrito donde diga que vamos a habilitar de las 6:01 a las 10 de la noche de ese día para que podamos concluir con el aseguramiento ya sea de bienes o ya sea de los archivos contables. En cuanto a buzón tributario, también aquí el 13, último párrafo del Código Fiscal de la Federación nos dice, el buzón tributario se va a regir conforme al horario de la zona centro de México, de conformidad con la ley del sistema de horario en los Estados Unidos mexicanos y el decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos mexicanos. Si nosotros recibimos una notificación a las 7, 8 de la noche, a esa hora aparece en mi buzón tributario, bueno, no es válida hasta el día siguiente entre las 7:30 y las 18 horas para que aplique la diligencia. No va a contar a partir, si hoy por ejemplo, hoy 12 de septiembre a las 8 de la noche el SAT me envía una notificación, ¿sí? No va a contar o no va a estar dentro de la legalidad, sino hasta el siguiente día hábil, que es el día lunes. A partir de las 7:30 yo empezaré a contar los 3 días que si yo no quiero abrir mi notificación, me va a dar por notificado el SAT. ¿Sí? Y se vuelve a suspender el martes, porque es día inhábil. Y empezaríamos a contar el día 2, el miércoles 17. ¿Ok? Entonces, todas estas situaciones que son pequeños
digamos, puntitos ahí que dices, ay, no, como que no tiene mucha importancia, pues total, ya me lo mandó el buzón, ¿no? Ya está en el buzón tributario, como quiera, ya me lo envió. No, pero son situaciones que debemos nosotros revisar, ¿sí? Revisar muy, muy bien, porque si no, entonces, si se necesitara impugnar, le estamos dejando pasar ese dato tan importante. Y ahorita en los ejemplos que yo les voy a dar, ya van a ver que hasta un puntito nos hace ganar el caso. Un puntito mal puesto, aunque vamos a suponer que la deuda, el crédito fiscal ya está firme, ¿sí? Vamos a suponer que ya está totalmente legalizado ese crédito fiscal, pero si en la notificación o si en algún requerimiento le falta un punto, ya ganamos, ya ganamos. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que la pericia del defensor fiscal esté muy aguda, porque créanme que a veces, y ese ejemplo que yo les voy a presentar es real, ¿eh? No está fabricado, viene del SAT, fue un caso ya de hace algunos años y que la persona contribuyente me da permiso de exhibir ese documento para cuestiones didácticas nada más. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que la autoridad pues a lo mejor por hacerlo al aire se va o rapidísimo, pues no se fijó y ese caso se ganó. Créanme que se ganó facilísimo, nada más por esa situación del puntito. Entonces, bueno, ahora sí, del acto administrativo. ¿Cuáles son los elementos y requisitos del acto administrativo que nos va a emitir la autoridad? En primera, ser expedido por órgano competente a través de servidor público. Aquí es a donde yo les comento las notificaciones, las cartas de invitación que nos envían a través del buzón tributario. O modifican la ley o vamos nosotros a poder impugnar. Porque si les digo, si somos estrictos, oye, tú me notificaste, pues es ilegal, no es válido, no es válida tu notificación. ¿Por qué? Pues porque el artículo 3 de la ley del procedimiento administrativo me dice que tiene que ser esa notificación, ese acto administrativo, tiene que ser expedido por órgano competente. Ok, vamos a suponer que es por parte del SAT, ¿no? ¿Qué es el más común? Bueno, viene órgano competente, el Servicio de Administración Tributaria, perfecto. A través del servidor público. No tenemos a la vista un servidor público. ¿Sí? Y en caso de que dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto para emitirlo. Tener objeto que pueda ser materia del mismo, determinado o determinable, preciso en cuanto a circunstancias de tiempo y lugar y previsto por la ley. Cumplir con la finalidad del interés público regulado por las normas en que se concreta, sin que puedan perseguirse otros fines distintos. Hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo en aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expedición. Estar fundado y motivado. Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento administrativo previstas en esta ley. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto. Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión. Mencionar el órgano del cual emana. Ser expedido sin que medie error respecto a la referencia específica de identificación del expediente, documentos o nombre completo de las personas. Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión. Tratándose de actos administrativos que deban notificarse, deberá hacerse mención de la oficina en que se encuentra y puede ser consultado el expediente respectivo. Esta fracción, tómenla muy en cuenta, ahorita nos va a servir mucho en el ejemplo que vamos a ver. Tratándose de actos administrativos recurribles, deberá hacerse mención de los recursos que procedan y ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos propuestos por las partes o establecidos por la ley. ¿Sí? Son todos los requisitos que ustedes deben de revisar
en un acto administrativo.